Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que bien. Soy el doctor Cristian Graciola y hoy nosotros tenemos más una clase acá en DeepMed donde vamos a hablar al respecto de las endocarditis. Es una clase principalmente, como yo puedo decir, es fundamental que sepas para la era porque justamente las preguntas que vienen generalmente de insuficiencia cardíaca o de algún soplo nuevo, lo que nosotros todos vamos a ver hoy, viene de la clase de endocarditis. Entonces, criterios de Dux, todo lo que nosotros vamos a ver hoy yo te voy a resaltar y te voy a decir lo que más se pregunta en esa clase. Vamos entonces a empezar con nuestra clase de endocarditis. Es una clase rápida, fácil, sencilla, pero hay algunos puntos que nosotros debemos sí o sí saber. Endocarditis significa inflamación del endocardio. Nosotros muchas de las veces pensamos, bueno, endocarditis nos refiere solamente a válvulas, pero no. Miren que el epitelio cardíaco es endocardio, o sea, nosotros tenemos endocardio en las paredes ventriculares, paredes auriculares, en las válvulas, acá en los músculos papilares, también quien soporta las válvulas. Después, otra válvula, músculo endocardio, o sea, el endocardio, 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 endocardio. O sea, nosotros tenemos endocardio en toda la superficie del corazón. Entonces, endocarditis significa una inflamación del endocardio. Por eso que cuando nosotros hablamos quando, quando vamos falar de endocarditis, temos que recordar que não é somente válvulas que vão estar afetadas, sino que também podem estar afetadas paredes ventriculares, paredes auriculares, e então isso é o que me vai dar a endocarditis. Generalmente afeta com maior frequência a los hombres, ou seja, a cada 3 hombres, uma mulher, e muitas das vezes está dada por la adicção endovenosa, os pacientes que são adictos, que se inyectan substâncias como heroína, lo que sea, ou hasta mesmo cocaína diluída, los pacientes pueden tener un riesgo aumentado para tener endocarditis. Recuérdense que las endocarditis de los jóvenes afectan el lado derecho, o sea, van a afectar la válvula tricúrpide. En la mayor parte de las veces está dado por el Staphylo aureus. Pero todo eso nosotros vamos a ver después. Y generalmente recuérdense también que para ocurrir un proceso de endocarditis, la válvula, el endocardio de ese paciente ya debe tener una fragilidad, o sea, ya debe estar roto, ya debe haber alguna rugosidad, alguna alteración, alguna fibrosis en ese endocardio. Por eso que es mucho más frecuente que afecten los ancianos con enfermedades valvulares, sea estenosis o sea insuficiencias, porque justamente esas estenosis o insuficiencias me generan una lesión en la válvula, esa lesión queda más un poquito como rugoso y entonces el flujo turbulento va a generar un flujo turbulento y todo eso predispone a la adhesión de esa bacteria en esa región fibrótica. ¿Cómo se clasifican las endocarditis? La endocarditis puede se clasificar por su evolución y puede clasificar básicamente si es bacteriana o abacteriana. De acuerdo a la evolución, puede estar clasificada en aguda, subaguda o crónica. Aguda es cuando una endocarditis aparece en menos de un mes, subaguda en menos de 6 meses y crónica en más de 6 meses. Y la bacteriana, nosotros vamos a tener que se clasifica en aguda y subaguda, y la abacteriana sería básicamente la que no hay bacterias, sino que la formación de inmunocomplejos pueden generar un depósito en esa válvula y puede romper o crear vegetaciones en las válvulas. Entonces vamos a tener por Liebman-Sachs, que eso muchas de las veces ingresa en el choice, o sea, la endocarditis por Liebman-Sachs, que es, se da por lupus eritematoso sistémico. Después, la marántica, la endocarditis marántica se da en los casos de desnutrición y la más frecuente, que nosotros ya sabemos que una de las principales causas de valvulopatías es por la fiebre reumática, o sea, una infección previa por Streptopiógenes. Esa infección me va a generar autoanticuerpos, o autoanticuerpos actúan, o sea, generan una reacción inflamatoria de manera cruzada con las válvulas cardíacas, entonces me genera una valvulopatía, o sea, una endocarditis bacteriana. Bacteriana, perdón, porque es por autoanticuerpos. Y bueno, solo para recordar, entonces, afecta más frecuentemente hombres y tienen que sí o sí tener alguna enfermedad valvular previa. O sea, tiene que haber algo en el corazón que está generando esa adhesión con mayor facilidad a la endocarditis. Siempre cuando van a hablar en un oral, recuérdense que cuando nosotros tenemos una endocarditis bacteriana, es solo recordar lo siguiente: si yo tengo bacteria, tengo fiebre. Y si no tengo bacteria, si es abacteriana, yo no tengo fiebre. Pero recuérdense de esa clasificación porque después nosotros vamos a volver a ver por cuenta de los gérmenes. Y básicamente nosotros tenemos que clasificar también, que acá me faltó
una flechita, que cuando nosotros somos jóvenes, nunca tuvimos ninguna intervención quirúrgica, nunca cambiamos ninguna válvula, nosotros vamos a tener una válvula nativa. O sea, esa válvula nació con nosotros. Y cuando nosotros tenemos un recambio valvular, vamos a tener una válvula protésica. Ah, pero ¿por qué eso es importante? Básicamente porque los gérmenes de la válvula nativa van a ser distintos de la válvula protésica, justamente porque en la válvula protésica el paciente estuvo internado. O sea, hasta los primeros 12 meses, nosotros vamos a decir que el paciente tiene una válvula, una endocarditis de válvula protésica temprana, quando é menor de 12 meses, e tardia quando é maior de 12 meses. Isso é importante justamente por conta de los gérmenes que vão estar involucrados para nós saber qual tratamento antibiótico nós le vamos a dar. Basicamente é assim que ele classifica a endocarditis. Lo mais importante acá é recordar lo seguinte: la endocarditis, quando é aguda, e recuérdense de eso, los gérmenes van allá y rompen las válvulas. Cuando la endocarditis ya es subaguda o crónica, los gérmenes, aparte de romper, generan vegetaciones en las válvulas. Y eso nosotros después vamos a ver en la parte de diagnóstico. Pero recuérdense de eso. Aguda rompe todo, me genera una insuficiencia valvular. Subaguda, aparte de romper despacio, yo tengo depósito a veces de inmunocomplejos. Entonces, en la crónica yo tengo la formación de vegetaciones. Básicamente eso es lo que quiero que sepan de epidemiología. Ahora vamos a la fisiopatología. ¿Cómo ocurre esa endocarditis? Generalmente, nosotros, como hablamos antes, tenemos una lesión endotelial. Esa lesión endotelial puede ser por hiperflujo, puede ser alguna lesión traumática, puede ser hasta mismo un recambio valvular, lo que sea. Pero recuérdense que para que yo tenga una endocarditis, yo tengo que tener lesión en el endotelio. Con esa lesión del endotelio, yo tengo en los casos de la lesión, yo tengo la proliferación de un proceso inflamatorio. Entonces, con ese proceso inflamatorio, yo tengo inmunocomplejos que van a estimular depósito de fibrina en mi endotelio. Y ese depósito de fibrina en el endotelio, solamente ese depósito me va a generar la endocarditis no bacteriana. Cuando yo tengo una lesión endotelial más maniobras que generan bacteremia, como por ejemplo paciente drogadicto endovenoso, paciente que pone piercing, es frecuente que los pacientes que ponen piercing, o sea, las personas que ponen piercing que no se limpia bien la piel, es frecuente que a veces un neuro ingrese, haga una bacteremia y produzca una endocarditis. Yo voy a tener que esa bacteremia transitoria me va al corazón y si hay alguna lesión previa, esos gérmenes se van a adherir ahí en el tejido cardíaco y me va a generar una vegetación séptica. O sea, es como si fuera lo siguiente. Yo tengo acá el corazón, ¿tá? El corazoncito acá, bien. Bueno, imaginen que la sangre viene y entonces yo tengo una lesión acá en la válvula tricurpírea. El germen va a venir, va a tener un flujo turbulento acá y se va a adherir a esa lesión fibrótica. Al adherirse a esa lesión, a lo que sea, nosotros vamos a tener la colonización del germen. O sea, el germen se va a empezar a proliferar, se va, como si fuera una cascata, una cachoeira. En la cascata nosotros sabemos que si nosotros nos ponemos por debajo de la cascata, o sea, por a dónde viene el flujo, nosotros no, ¿cómo es? Nosotros nos machucamos, nosotros, o sea, la cara se va a romper. Pero si nosotros vamos por detrás de la cascata, donde no hay flujo, nosotros podemos colonizar esa región, o sea, podemos proliferar ahí. Entonces, básicamente eso es lo que pasa. Viene la sangre, pasa, y entonces esa región acá que estaba guardadita, los gérmenes vienen, colonizan y se proliferan. Y ahí es donde está la porquería, porque después que se proliferan, nosotros vamos a tener dos formas. Bueno, nosotros podemos tener o un germen que rompe la válvula o un germen que se prolifera y genera una vegetación. Cuando nosotros tenemos una vegetación por bacterias, que son formadas por bacterias, nosotros podemos tener un despegamiento de esa vegetación y esa vegetación me va a dar una embolia séptica. Y esa embolia séptica me va a dar, obviamente, signos y síntomas sistémicos. Pero recuérdense que las manifestaciones son sistémicas y cardíacas, o sea, como nosotros tenemos una afectación principalmente del corazón, tenemos que recordar que las manifestaciones cardíacas
El soplo de una endocarditis es un soplo, y eso es pregunta de oral, es un soplo de insuficiencia valvular, ¿tá? Soplo de la endocarditis, preguntita de oral clásica. ¿Cuál es el soplo de la endocarditis? Es un soplo de insuficiencia valvular. Todo eso va a depender, las características del soplo depende si es tricúspide, mitral, aórtica o hasta mismo una pulmonar. Pero las más frecuentes que son afectadas por la endocarditis son la tricúspide, la mitral y la aórtica. En resumen de fisiopatología es lo siguiente. Tengo una lesión endotelial, tengo una bacteremia por algún proceso, sea manipulación dental, drogas, piercing, lo que sea. Esa bacteremia viene acá en el corazón, coloniza el corazón, y ahí me puede pasar dos cosas. O me da una endocarditis aguda, que es cuando rompe todo, por ejemplo el aureus le gusta romper todo, o por ejemplo me puede dar una endocarditis subaguda o crónica, que es cuando se forman las vegetaciones. Complicaciones de las vegetaciones, bueno, me puede dar un ACV, un TEP, me puede dar una isquemia periférica, una isquemia aguda periférica, lo que sea. Pero básicamente recuérdense que la fisiopatología es miocardio, perdón, endocardio tiene que tener alguna lesión para que la bacteria se pegue ahí en ese endocardio. ¿Sí? Hasta ahí creo que estamos todo bien. Las causas. Pregunta mucho al respecto de causas. Las causas nosotros vimos recién que cambiaba un poquito entre válvula nativa y protésica. Y las valvulopatías que son del nosocomio, o sea, intrahospitalares. Válvulas nativas, lo más frecuente que ocurra es por el viridans y por el aureus. Son los dos más frecuentes. Después, válvulas protésicas, ahí tenemos temprana, tardía y los drogadictos. Bueno, en las válvulas protésicas, sepan que temprana es menos de 12 meses. Entonces, menos de 12 meses es frecuente que nosotros podemos encontrar una valvulopatía por bacillus gram negativo, estafilocoagulasa negativo. Tardía, lo más frecuente son el viridans, estafilocoagulasa negativo y el aureus. Sepan que las valvulopatías nativas, o sea, valvulopatías no, las endocarditis por válvulas nativas tienen casi que los mismos gérmenes que las válvulas tempranas. Tienen casi que los mismos gérmenes que de la endocarditis tardías. Por eso que el tratamiento después nosotros vamos a ver que es el mismo cuando es nativa y cuando es protésica tardía. Los drogadictos endovenosos o es streptococo que está presente en materia fecal o lo que sea, y el Staphylo aureus. Y las nosocomiales se dan principalmente por catéteres endovenosos, cirugías e internaciones en UTI. Y están relacionados a Staphylococcus, cuando es afectación de piel, Enterococcus, cuando hay una manipulación urinaria. Entonces, nosotros cuando vamos a poner una sonda vesical, a veces puede ser que está infectada con Enterococcus, que también es del tubo digestivo. Y bacilos gram negativos están relacionados con catéteres y las vías aéreas. Resumen para no olvidarse. Cuando te pregunta, y seguramente te va a preguntar al respecto de los gérmenes que generan endocarditis, sepan, aureus, epidermidis, viridans, epidermidis es de la boca, ¿tá? Solo para recordar, enterococo y obviamente los otros. ¿Cuáles son los otros? Bueno, puede ser coxela, puede ser los hongos, las endocarditis micóticas, pero generalmente los hongos dan endocarditis crónicas con vegetaciones y son mucho menos frecuentes, por suerte. Pero básicamente recuérdense lo siguiente: etiología, viridans, aureus, staphylococcus, staphyloepidermidis y streptococcus no puede faltar en la hora de decir cuáles son las causas de endocarditis. Vamos a tomar un agua porque es mejor una piedra en el camino que en el riñón. ¿Cuál es la clínica de la endocarditis? Bueno, la clínica es inespecífica. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un síndrome febril en un paciente que va a presentar, que puede o no presentar alteraciones cardíacas. Entonces, es un cuadro clínico bien inespecífico. Nosotros tenemos que tener una sospecha clínica para pensar en endocarditis. Puede tener fiebre intermitente, escalofríos y síndrome de impregnación infecciosa, o sea, puede tener anorexia, astenia, puede tener también mialgias, artralgias, lo que te parezca, lo que te encanta. Pero sepan que la clínica, solo para dejar bien claro, es un síndrome infeccioso. Esa es la principal clínica de la endocarditis. Después nosotros, obvio, estamos en cardio. ¿Cómo que nosotros nos vamos a decir que vamos a hacer la inspección, palpación, percusión, escutación del precordio, o sea, de la región torácica? No hay cómo no decir eso. Entonces, recuérdense que
cuando nosotros vamos a ocultar y tenemos una endocarditis, el soplo de la endocarditis es un soplo de insuficiencia, no es un soplo de estenosis. Entonces, si yo tengo un soplo de insuficiencia, significa que mi válvula está rota. Y nosotros vimos en la clase de valvulopatías que cuando nosotros tenemos una válvula insuficiente y es una y aparece de manera abrupta, nosotros podemos tener una descompensación hemodinámica y ese paciente me puede morir en pocos días. Entonces, los pacientes que tienen endocarditis bacteriana, siempre nosotros vamos a internar, ¿tá? Siempre les vamos a internar. Pero volviendo para la clínica, recuérdense que tenemos manifestaciones sistémicas o manifestaciones cardíacas. Vamos a empezar por las cardíacas, porque después nosotros tenemos manifestaciones inmunes y manifestaciones embólicas para repasar. Clínicamente, en el corazón, ¿qué puede pasar? Nosotros, en nuestro corazón, tenemos el endocardio. El endocardio, cuando tiene una inflamación, una infección, lo que puede pasar es lo siguiente. Imaginen que esa infección vino acá, en la pared del ventrículo, empezó a proliferar, pero era un aureus, y el aureus rompe todo. Entonces, el aureus rompió la pared ventricular, interventricular. Lo que me va a generar es, si yo tengo rotura de la pared ventricular, yo tengo el haz de His no va más pasar. Entonces me voy a generar, aparte de un soplo característico que es el soplo en maquinaria de Gibson, yo voy a tener que el impulso nervioso que nació allá en el nódulo sinusal no va a pasar para los ventrículos. Entonces yo voy a tener un bloqueo auriculoventricular aparte del soplo de la maquinaria de Gibson. Después, si viene y se me genera acá un proceso inflamatorio en el endocardio y genera una colección de pus, yo puedo tener un absceso pericárdico y un empiema pericárdico. Después, si viene acá el germen y me lesiona la válvula, yo voy a tener, obviamente, una rotura valvular. Y entonces yo puedo tener una insuficiencia cardíaca aguda con un edema agudo de pulmón, si obviamente afecta el lado izquierdo, o sea, si me afecta la aorta o si me afecta la mitral. Básicamente las manifestaciones cardíacas, y eso es lo que más se pregunta, o sea, aparte de mancha de Rod, o sea, Genuen, lo que nosotros vamos a ver ahora de manifestaciones embólicas y manifestaciones inmunes, nosotros tenemos que recordar que las cardíacas, el germen puede venir y romper todo, o sea, me rompe endocardio, me rompe miocardio, me rompe todo. Así que manifestaciones cardíacas, recuerden que el soplo, y ya es la cuarta, quinta vez que yo hablo, es de insuficiencia cardíaca, o sea, de insuficiencia valvular. Entonces, si por ejemplo el germen rompe la válvula, yo tengo una insuficiencia cardíaca con el coágulo pulmón. Puede perforar el tabique. Entonces me puede dar un soplo en maquinaria de Gibson, pero ese generalmente no se pregunta. Lo que se pregunta acá, sí, en el choice se pregunta, pero no tanto en el oral. Se pregunta en el oral la rotura del tabique, lo que puede pasar, y recuérdense que el Hazen-His pasa por acá, entonces rompe el tabique, no pasa, me genera un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, y después un absceso pericárdico también me puede formar por cuenta de ese germen que puede colonizar y, bueno, puede ser proliferar. Siguiendo con la clínica, ¿cuáles son las manifestaciones inmunes? Las manifestaciones inmunes, recuérdense que cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio infeccioso sistémico, me puede dar artralgias o artritis, me puede dar una glomerulonefritis con un síndrome nefrítico, o sea, con una evolución en la insuficiencia renal aguda, o sea, el paciente acaba a orinar, a tener hematuria, o sea, orina con sangre. Me puede dar las manchas características en retina, que son las manchas de Ruth, y los nódulos de Osler, que son depósitos autoinmunes en sitios distintos, o sea, a donde no se podría depositar. Cuando nosotros tenemos manifestaciones inmunes y las manifestaciones embólicas, nosotros casi que de certeza ya tenemos un diagnóstico de endocarditis, porque las manifestaciones embólicas van a depender del lado que está la endocarditis. Si, por ejemplo, yo tengo una endocarditis, acá tengo mi endocarditis del lado derecho, onde eu de vuelta. Acá recuérdense que es la aorta y acá después tenemos el pulmón, ¿tá? Si la endocarditis se dan acá del lado derecho, las manifestaciones embólicas que me van a dar va a ser a nivel pulmonar, o sea, el máximo que me va a generar es un, un absceso pulmonar o hasta mismo un tromboembolismo pulmonar. Eso es el máximo que puede pasar. Pero si las endocarditis, que son las más frecuentes, se dan del lado izquierdo, miren, me va a dar manifestaciones sistémicas. Entonces, me puede dar ACV, abscesos, las manchas de Genway en los dedos, hemorragias en astilla de uñas,
me puede dar, obviamente, TEP, infarto pulmonar, abscesos, pero básicamente eso es lo que tienen que recordar. Manifestaciones cardíacas ya vimos, inmunes. Recuérdense que el cuerpo le gusta depositar, le gusta ser inmunocomplejos y se depositar en las articulaciones. Entonces va a generar artralgias, artritis. Se puede depositar también complejos inmunes en el riñón, entonces me puede dar un síndrome nefrítico. Me puede depositar en el ojo, entonces me va a dar las manchas de Ruth en la retina y me puede depositar en las manos, que son los, perdón, en los pies, que son los nódulos de Osler. En cambio, embólicas es cuando nosotros teníamos acá una vegetación séptica, esa vegetación se perdió un poquito y se va. Entonces, esas manifestaciones embólicas me puede dar, si está del lado izquierdo, cualquier lugar, porque es sistémico, ACV, infarto, me puede dar también hemorragia en las tiras de uñas y manchas de Genway. Y cardiopulmonar, obviamente, si está del lado derecho, me puede dar un TEP acá en el pulmón. Básicamente es eso lo que hay que saber de la clínica. En resumen, entonces tenemos manifestaciones cardíacas, inmunes, embólicas y obviamente que si nosotros tenemos un proceso infeccioso y no lo tratamos, aparte de la insuficiencia cardíaca que me puede dar, nosotros podemos tener una reacción inflamatoria sistémica, o sea, una sepsis. Y esa sepsis es causa de muerte. Así que endocarditis no es para joder, toda la endocarditis es interna. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la endocarditis? Acá pongo una estrellita porque eso hay que saber sí o sí. Puse acá una tablita, que es lo que más se pregunta, que son al respecto de los criterios de Dux. Lo que más hay que saber al respecto de los criterios de Dux son los siguientes. Tenemos criterios mayores, menores y criterios patológicos. Lo que ustedes van a ver que se pregunta en el oral más que nada son criterios mayores y menores. Criterios mayores para el diagnóstico de endocarditis bacteriana. Nosotros, como mayor, vamos a tener hemocultivos positivos, cultivos persistentes con microorganismos consistentes con endocarditis y un cultivo para Coxiella. Hallazgos ecográficos característicos de endocarditis y una nueva vegetación valvular. Esos son los criterios mayores. Criterios menores serían condición predisponente, por ejemplo, un drogadicto, fiebre mayor de 38 graus, anormalidades vasculares, fenômenos, ou seja, fenômenos vasculares, fenômenos imunes e evidência microbiológica. Obviamente que acá seria evidência microbiológica, seria um hemocultivo. Critérios patológicos seriam microorganismos demonstrados por cultivo de histologia por histologia. Critérios patológicos seriam os microorganismos demonstrados en el cultivo del tejido por histología y hallazgos histológicos característicos de endocarditis activa. Los criterios patológicos no se preguntan porque eso se hace en la autopsia. Entonces, en la autopsia, después que el paciente muere, lo ideal no sería ese, nosotros vamos allá y hacemos una recolección de esos tejidos. Pero básicamente, en la endocarditis infecciosa tenemos criterios mayores y menores. Para facilitar, yo hice un resumencito de los criterios de Dux para que recuerden. Bueno, criterios de Dux mayores es, por ejemplo, hemocultivo positivo, evidencia de afectación miocárdica como un ecocardio positivo con una regurgitación nueva o un soplo nuevo. Criterios menores es predisposición cardíaca, como por ejemplo, paciente drogadicto endovenoso o con alguna valvulopatía prévia, drogas inyectáveis, fiebre mayor de 38, fenômenos vasculares, fenômenos imunes, evidência microbiológica e critério ecográfico menor eliminado. Ou seja, nós hicimos uma ecocardio e não apareceu nada. Para ser diagnóstico de endocardite, nós vamos necessitar critérios patológicos ou histológicos e de critérios clínicos, 2 maiores ou 1 maior e 3 menores ou 5 menores. Diagnóstico possível é 1 maior e 1 menor ou 3 menores. E descartado é quando nós sabemos que esse quadro não é compatível com endocarditis, quando o síndrome infeccioso não resuelve depois da antibiótico terapia por 4 dias e quando não há presença aí depois na autópsia de gérmenes en el endocardio. Básicamente es así que se hace el diagnóstico de endocarditis. Ojo, cuando yo digo que tiene que tener un criterio mayor, un menor, todo eso, no es lo siguiente. Ustedes vieron, ustedes ya miraron que cuando nosotros vamos a hablar de manifestaciones inmunes y embólicas, tenemos muchas. Cuando nosotros tenemos artralgias,
Manchas de Roux en la retina y nódulos de Osler en el mismo paciente no cuentan como tres, cuentan como manifestaciones inmunes, cuentan solo como un punto. Entonces, en la hora de hacer los criterios de Dux, yo tengo que recordar que los fenómenos vasculares, por más que yo tenga 3, 4 fenómenos vasculares, me van a puntuar como un punto. Fenómenos inmunológicos, lo mismo, me puntúan con un punto. Pero es medio que obvio. El paciente con endocarditis, el caso clínico que te van a dar es casi que característico, porque es una de las enfermedades en cardio que es una de las únicas enfermedades en cardio que me va a dar fiebre. Entonces, si en el choice o donde sea te dijo, bueno, paciente tantos años de edad, consulta por fiebre, malestar general, un soplo nuevo activo, es endocarditis, ¿tá? Es endocarditis. En el choice no te puedes equivocar, no te puedes, o sea, ir mal en esa pregunta porque es casi que cuando te dice fiebre en cardio es casi que endocarditis, ¿sí? No se puede olvidar de eso porque básicamente para salvar la era de cardio, por ahí es una preguntita que te puede salir mal, entonces puedes no aprobar por esa pregunta. Pero, y encima si no tenés la idea de cómo puede venir un paciente, puedes perder la pregunta y no aprobar. A veces por una preguntita nosotros salvamos todo el examen. Pero básicamente lo que hay que saber acá, diagnóstico de endocarditis, recuérdense, endocarditis, inflamación del endocardio. Generalmente tiene fiebre, porque el caso clínico más frecuente que te van a presentar es un caso clínico de un paciente con fiebre que está en una insuficiencia cardíaca que empezó de la nada y muchas de las veces te van a dar un paciente agudo, o sea, un paciente que está con mucha falta de aire. Entonces, lo que tiene que razonar es lo siguiente, bueno, ¿tiene fiebre? Me voy a acordar de la clase de Christian, donde él dijo que cuando hay fiebre tengo que pensar en endocarditis, porque es uno de los únicos síndromes en cardio que me va a dar fiebre. Pensando así, nosotros, ¿cómo vamos a tener nuestro paciente en la guardia? Vamos a tener un paciente que está con falta de aire, la mayoría de las veces, falta de aire, un paciente que está febril, y ahí nosotros tenemos que buscar que las manifestaciones sistémicas, o sea, manifestaciones inmunes y manifestaciones embólicas. Inmunes, si yo veo que tiene mancha de Roux, si tiene mancha de nódulos de Osler, listo, ya está como fenómenos inmunes. Si tengo un paciente con hemorragia en astillas o hasta mismo un ACV, un absceso en lugares raros, ya tengo mi otra sospecha clínica que puede ser una endocarditis. Pero lo que me clava, lo que me da el puntazo, que es endocarditis mismos, está en los criterios mayores. Si yo tengo un proceso infeccioso, seguramente está siendo una bacteriemia, o sea, la bacteria está dando vuelta en la sangre. Para yo agarrar esa bacteria en la sangre, yo tengo que sacar una muestra. Y por eso que nosotros vamos a llamar esa muestra de hemocultivo. Yo voy en el paciente, saco generalmente 2 a 3 muestras de hemocultivo de ese paciente, le mando al laboratorio y después en 3 días me viene el resultado del hemocultivo. O sea, hemocultivo es básicamente sacar sangre y cultivar esa sangre para ver si prolifera alguna bacteria. Si me da hemocultivo positivo y el paciente encima está con un ecocardiograma que tiene una lesión valvular, que está una válvula insuficiente y rota, o hasta mismo cuando yo le voy a escuchar, escucho un soplo que el paciente no tenía en el corazón, bueno, ya está, ya es diagnóstico de endocarditis, porque recuérdense, para ser diagnóstico de endocarditis es 2 mayores o un menor y 3 menores o 5 menores. Entonces, tengo hemocultivo positivo, tengo un ecocardio jodido, ya está el diagnóstico. O tengo hemocultivo positivo y tengo un soplo nuevo, ya está el diagnóstico. Y es endocarditis. Y recuérdense, viene con fiebre, excepto en los casos de las abacterianas, que no van a tener fiebre, pero lo más frecuente que te va a presentar, lo más frecuente de las endocarditis son las bacterianas. Por eso nosotros, para recordar todo eso lo que estuvimos hablando, tenemos que, siempre cuando un paciente tiene sospecha de endocarditis, siempre se interna el paciente, no se deja ir para tratar en la casa, porque las endocarditis pueden ser agudas, subagudas, crónicas. Con suerte nosotros tenemos una crónica, pero generalmente las endocarditis que aparecen son endocarditis agudas. Entonces, primero vamos a internar al paciente. Vão a perguntar-lhe se ele hizo já alguma vez alguma cirurgia de recâmbio valvular, porque me vai cambiar o tratamento empírico. E há quanto tempo também hizo esse recâmbio. Recuérdense que se el recambio foi nos últimos 12 meses, é válvula protésica temprana. E se depois de los 12 meses, é válvula protésica tardia. Sabemos se é nativa ou protésica, vamos a empezar o tratamento empírico. Depois de 3 dias, generalmente chega
el resultado del hemocultivo y del antibiograma. Ahí nosotros evaluamos si vamos a cambiar el antibiótico o no. Y recuérdense también que el antibiótico, la dosis es para caballo, porque es una dosis inmensa, y el tratamiento es largo, es de 4 a 6 semanas. Ah, ¿por qué el tratamiento es largo? Porque muchas de las veces tarda, dependiendo de la región donde está, dependiendo de lo que, o sea, de la válvula, por ejemplo, si hay una afectación valvular, el antibiótico no llega, no tiene mucha irrigación en esa válvula, porque básicamente la válvula es cartílago, entonces no llega mucha irrigación, el antibiótico tarda para llegar ahí. Por eso que nosotros tenemos que subir la dosis a dosis estratosféricas y tenemos que, obviamente, hacer un tratamiento largo, justamente porque no llega mucho flujo sanguíneo en esa región, entonces no llega mucho antibiótico ahí. Y básicamente recuérdense que cuando un paciente tiene valvulopatía, nosotros ya vimos en la otra clase, nosotros vamos a tener que hacer profilaxis para esa endocarditis. Y la profilaxis se hace previo a algunas situaciones donde van a hacer manipulaciones dentales, que es lo más frecuente, y se hace con amoxicilina. Siempre se hace profilaxis cuando el paciente tiene riesgo para endocarditis y si él va a realizar alguna manipulación quirúrgica. Bueno, tratamento, y no se olviden, dosis para caballo y longo plazo, o sea, tratamento es de 4 a 6 meses. ¿Cuál es el tratamiento empírico que nosotros vamos a utilizar? Tratamento empírico. Bueno, paciente llega, vai chegar como? Primeiro que vai ter um sopro, um ecocardio, vai ter uma alteração cardíaca, cardiopulmonar. Nosotros, quando sospechamos endocarditis, por isso que eu te digo, lo más frecuente que te va a apresentar é um caso clínico com fiebre, para que ellos nos lleven al tratamiento empírico, que el tratamiento empírico de la endocarditis, y eso ya fue pregunta de desarrollar y también siempre es pregunta de oral, siempre es pregunta de oral, el tratamiento empírico para los pacientes con endocarditis infecciosa es lo siguiente. Nosotros podemos utilizar ampicilina, oxacilina más gentamicina, los tres, o vanco con gentamicina. Eso son para las válvulas nativas ou protésicas maior de 12 meses depois das cirurgias. Depois da cirurgia. Em cambio, quando nós temos uma válvula protésica temprana em 12 meses, aí nós hacemos o combo de la felicidade. Vanco, rifa e genta. Então, o tratamento empírico é, obviamente, que internado, AMP mais oxacilina mais genta. O ampigenta e oxa, queda mais fácil, ampigenta e oxa. Em câmbio, se o paciente tem uma válvula temprana, nós vamos utilizar vanco mais genta mais rifa. E recuerden-se que a dose é para caballo. Por exemplo, mirem acá, ampicilina 12 gramas por dia. Generalmente um paciente com como é, com pneumonia, nós usamos 2 gramos, 3 gramos por dia. Acá é 4 vezes mais a dose. Oxacilina 12 gramos por día también y gentamicina la dosis está normal. O sea, genta es de 2 a 5 miligramos kilo día. Entonces la dosis acá es 3 miligramos. En cambio la temprana obviamente es vanco, genta y rifa. Bueno, tratamento, recordar, largo plazo y tratamiento para caballo. Factores de mal pronóstico. Principalmente, paciente que presenta insuficiencia cardíaca, o sea, un edema agudo de pulmón. Esse paciente que apresenta uma rotura valvular, se está descompensado com edema agudo de pulmão, nós vamos fazer uma cirurgia para recambio valvular. Se apresenta insuficiência renal, recuérdense que os fenômenos imunes me pueden, o sea, el proceso autoinmunitario de la endocarditis puede hacer un depósito acá en el riñón, entonces me puede hacer una glomerulonefritis. Después, el paciente presenta ictus. El ictus, para quien no sabe, es el famoso ACV, ACV isquêmico, tá? ACV isquêmico se dá basicamente por conta de los émbolos y obviamente un shock séptico, que esa es una de las principales causas de muerte. O sea, aparte del shock séptico, la otra principal causa de muerte es la insuficiencia cardíaca. Y los microorganismos, los peores son el aureus, los hongos y los bacilos gram negativos, las bacterias gram negativas. Lo que más se pregunta de todo eso es lo siguiente, y es así que te va a preguntar, mira, vamos a ver, listo, listo, terminamos la clase, bueno, ahí te explico. Lo que más se pregunta de endocarditis son criterios de Dux, criterios mayores, criterios menores, el diagnóstico, cómo se hace,
y se te pregunta, ¿cómo se hace el diagnóstico de endocarditis? Ahí usted tiene que recordar y decirle, bueno, el criterio se hace a partir de los criterios de Dux. Hay criterios mayores y menores. Para hacer diagnóstico, nosotros necesitamos dos mayores o un mayor y tres menores o cinco menores. Ahí tiene que desarrollar todo el tema de criterios de Dux. El tratamiento empírico depende del germen en lo cual sospecho. Así tiene que decir en el oral. El germen depende, el tratamiento empírico depende del germen que sospecho, si es una válvula, si es una válvula nativa o protésica, porque difieren los tratamientos, pero básicamente el tratamiento empírico, hasta que venga el antibiograma, yo tengo que tratar con ampicilina, oxacilina más gentamicina. O si es una válvula protésica temprana, yo tengo que tratar como con vancogenta y rifa. Lo que más te puede preguntar es, bueno, si el paciente viene con fiebre, tiene un soplo nuevo, todo eso, ¿cuáles son qué buscar en ese paciente? Y a veces viene así la pregunta de oral, ¿qué buscar más en ese paciente? Y ahí voy a tener que decir, bueno, yo busco básicamente los signos y síntomas de las lesiones inmunes, o sea, de las manifestaciones inmunes y las manifestaciones cardíacas y las manifestaciones cardiovasculares. Entonces, a partir de ahí, tu oral va desarrollando, pero básicamente lo que más hay que saber es eso. Y recuerden los gérmenes, víridas, aureus. Después teníamos los hongos, streptococos, enterococos. No puede faltar en la hora de decir los gérmenes en el oral. Y sí o sí, gérmenes, pregunta y pregunta mucho. Bueno, muchísimas gracias por tu atención, muchas bendiciones, buen estudio y nos vemos en la próxima clase.